La investigación alcanza a Mario Delgado, el dirigente nacional del partido en el poder y coordinador de la campaña presidencial de Morena, a 11 gobernadores de la 4T, incluidos Américo Villarreal y Rubén Rocha, a operadores territoriales y financieros del oficialismo como Ricardo Peralta Saucedo, y además obligaría a comparecer a Claudia Sheinbaum en calidad de beneficiaria de un ambicioso esquema de huachicol fiscal. El 3 de abril, la bancada del PAN en el Senado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que exigió que se abra un expediente sobre la monumental industria de contrabando de gasolina, cuyas ganancias presuntamente son destinadas a pagar campañas de Morena. El 9 de abril, los senadores presentaron una ampliación para denunciar lo que describen como un pacto político criminal al más alto nivel. La exigencia está afincada en la serie de publicaciones, videos y testimonios dados a conocer por Código Magenta entre enero y abril de este año, en los cuales se documenta una operación sin precedentes para traficar hidrocarburos de manera ilegal a través de cientos de pipas y buques tanques, mediante los cuales se introduce a México el combustible sin pagar impuestos. Los senadores de oposición exigen respuestas y para ello le han pedido a la FGR que cite declarar a la primera plana de políticos de la 4T. Pero primero algo de contexto. Desde hace meses Código Magenta ha revelado y documentado cómo la industria ilegal de trasiego de hidrocarburos está vinculada al financiamiento paralelo de campañas políticas de Morena. Dada la magnitud de la operación, podría tratarse del escándalo de corrupción más importante del sexenio Andrés Manuel López Obrador. Este medio ha publicado el contenido de los teléfonos perdidos de Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol, que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Conversaciones, videos, imágenes y bitácoras de vuelo de su aeronave privada confirman la relación de este empresario con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y con la plana mayor del partido. Código Magenta también informó en exclusiva que dos embarcaciones, el North Supreme y el North Harmony, compran combustible en refinerías de Houston, Texas, y las descargan ilegalmente en pipas sin rotular en un terreno baldío de Altamira, Tamaulipas. Fuentes cercanas al caso calculan que se trata de una operación de 400 millones de litros al mes, sin supervisión aduanal y sin pagar impuestos. ¿Dónde terminan las utilidades de este negocio? De acuerdo a Horacio García Rojas, operador financiero de Morena, la estructura de Sergio Carmona financió campañas políticas del oficialismo por al menos 500 millones de pesos en el proceso electoral de 2021 y de 2022. Código Magenta publicó el video de su testimonio. También dimos a conocer la grabación de una entrevista con María del Rocío Jocelyn Hernández, ex subdelegada de Programas Sociales en Sinaloa, durante la campaña electoral de 2021. Código Magenta reveló una grabación en la que esta operadora de la 4T narra una reunión entre Américo Villarreal, Rubén Rocha y el Chapo Isidro, uno de los lugartenientes del Cártel del Pacífico. Este cúmulo de información, pruebas documentales y testimonios en video podrían convertirse en la base de un maxiproceso de corrupción en la 4T. El 3 de abril, la bancada del PAN en el Senado promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto financiamiento ilegal de campañas de Morena con base en el huachicol fiscal. La denuncia sigue paso a paso la información que se ha dado a conocer por Código Magenta. El 9 de abril, en un escrito dirigido al fiscal general Alejandro Gertz Manero, los senadores del PAN ampliaron la denuncia para solicitar que se investigue y, en caso de encontrar evidencia de delitos, se ejerza acción penal en contra de un amplio grupo de gobernadores, operadores políticos, candidatos, funcionarios del partido y exfuncionarios federales. La denuncia señala explícitamente a Julio Carmona Angulo, extitular de la aduana de Reynosa y hermano de Sergio Carmona, a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y exoperador de Morena en Sinaloa, Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, David Monreal, gobernador de Zacatecas, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, Perla McDonald, viuda de Sergio Carmona y operadora en el gobierno de Tamaulipas, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, Olga Sosa, candidata de Morena al Senado por Tamaulipas, Gabriela Jiménez, operadora electoral de Morena y candidata a diputada federal por Azcapotzalco, Eduardo Gataz, alcalde de Ciudad Victoria, Horacio García Rojas, operador de Morena, Armando Certuche, exdiputado federal, Erasmo González, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto, Adalberto Vega, exdelegado de la Secretaría de Infraestructura,
Héctor Joel Villegas, secretario de Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano, exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, y Ricardo Peralta Saucedo, operador electoral de Morena, exsubsecretario de Gobernación y exadministrador general de Aduanas. Es decir, la bancada del PAN está pidiendo a la Fiscalía General de la República que lleve a cabo el maxiproceso de procuración de justicia contra la corrupción de mayor alcance en este sexenio. Esta es una denuncia por peculado, cohecho, conflicto de interés, delincuencia organizada, tráfico de influencias, evasión de impuestos y operaciones con recursos de procedencia ilícita que trastoca lo más alto del sistema político mexicano. El documento entregado a la FGR expresa que los procesos electorales de Sinaloa y Tamaulipas, abro comillas, representan la cruda realidad de los grupos de delincuencia organizada y servidores públicos de nuestro país, cierro comillas. La denuncia exige que se investigue una potencial defraudación al erario por más de 450,000 millones de pesos entre 2019 y 2023 por la omisión del pago del IEPS. El dato está basado en la información que dio a conocer Código Magenta, que agencias de inteligencia alertan por un diferencial entre las exportaciones de hidrocarburos que reporta la Agencia Aduanal de Estados Unidos y las importaciones de hidrocarburos que registra la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los senadores panistas refieren que la operación tiene, abro comillas, el objetivo de obtener dinero ilícito para financiar al grupo político Morena, cierro comillas. En la ampliación de la denuncia, la bancada del PAN, que dirige el senador por Veracruz Julen Rementería, solicita que se lleven a cabo mesas de trabajo con el secretario de Energía, el secretario de Hacienda, el director de Pemex, el titular del SAT y el titular de Aduanas para explicar esta brecha de más de 450,000 millones de pesos en 4 años. Además, los senadores panistas pedirán una explicación por el reportaje de Código Magenta titulado Huachicol en Altamar, que exhibe la descarga ilegal de gasolina en un terreno baldío de Altamira. El eje de la denuncia es el caso de Sergio Carmona, sus vinculaciones con el grupo político de Mario Delgado, los contratos federales asignados al Grupo Industrial Hoser y Grupo Industrial Permart, así como la influencia que sigue manteniendo su viuda, Perla McDonald, en el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas. Los senadores panistas hablan de manera explícita que agencias de inteligencia de Estados Unidos afirman que la estructura de Carmona financió con 500 millones de pesos las campañas electorales de Morena en los procesos locales de Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas, Sinaloa y Campeche. De acuerdo a la denuncia, la FGR está obligada a citar a declarar a todos los personajes señalados, 11 gobernadores, el dirigente nacional de Morena, operadores territoriales y financieros del partido, así como funcionarios y exfuncionarios, presuntamente involucrados en la trama de corrupción. Además, se exige que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, también presente su declaración, por ser la beneficiaria de un probable esquema de financiamiento ilegal en 2024. El Partido Acción Nacional establece que los hechos descritos por Código Magenta son posiblemente, abro comillas, constitutivos de delito en perjuicio del erario y de la sociedad mexicana, cierro comillas. El principal insumo de prueba que ofrecen a la Fiscalía General de la República son los videos documentales de Código Magenta, abro comillas. Lo anterior, a partir de información vertida en el medio de comunicación de renombre nacional Código Magenta, misma en la que se sustenta la presente ampliación de la denuncia, cierro comillas. En términos de la magnitud de la operación, del número y perfil de los personajes involucrados y el contexto electoral, esta podría convertirse en la carpeta de corrupción más grave y sensible en los archivos de la Fiscalía General de la República. Según la denuncia presentada por los senadores del PAN, los personajes señalados, empezando por Mario Delgado y Américo Villarreal, son, abro comillas, parte de un pacto político criminal para desviar recursos en favor de intereses políticos personales y actividades ilícitas, cierro comillas. El expediente, una pistola cargada en año electoral, está en manos de Alejandro Gertz Manero. Ayer, el fiscal general tuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para hablar de temas y casos sensibles. La pregunta es obvia: ¿se tocó el tema del huachicol fiscal?